¿Cómo les va, queridos alumnos? ¿Cómo andan? Aquí les voy a explicar sucintamente la unidad número 6, ¿no? En la última unidad vimos la problemática de, el cambio climático y el calentamiento global. Y ahora empezar a ver en esta unidad y en la próxima soluciones. Sin duda que hay muchísimas más, lo hemos hablado muchísimo esto, de, hay muchísimas posibilidades que se van a ir creando a lo largo del tiempo, pero básicamente hablar de dos cosas que es la mitigación y la adaptación, adaptarse y mitigar, son dos cosas que a partir de las cuales nosotros podemos ir construyendo soluciones a esta problemática, como hemos visto, del cambio climático y dentro del cambio climático del calentamiento global. Por eso a partir de esta pequeña explicación y usando el texto que yo les he dado, donde van a encontrar mucho más detalle, yo me voy a centrar en lo que me parece que es fundamental, eh, y abierto a después preguntas cuando tengamos en la clase o online, y porque es un tema que como decimos, se tiene que ir construyendo. Pero hay algo en el fondo que lo hemos ido repitiendo muchas veces. Hay una decisión personal, o una decisión organizacional, o una decisión de la empresa, o una decisión, digo, hay que decidir, eh, y para eso convencerse, ¿sí? De que hay que ir a o encarar esta problemática. Entonces, soluciones, ¿no? Soluciones ante el cambio climático, soluciones al calentamiento global, dos cosas que van juntas, como hemos visto. El calentamiento global es parte de este cambio climático que crea una dificultad en el ambiente, y no solamente en el ambiente, sino como en esta materia lo vemos desde el punto de vista ético en el comportamiento humano, ya sea en la salud, ya sea en el tema de el trabajo, en el tema del desarrollo social en paz. Bien, vamos avanzando un poco entonces. En el tema de la introducción, las OEDS 13 son acciones por el cambio climático. ¿Qué acciones se pueden hacer por el cambio climático? Fíjense que este grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático dice lo siguiente respecto a esto. Dice, el cambio climático se manifiesta en diversas transformaciones climáticas, tales como el aumento de la temperatura media global, como hemos visto en la unidad anterior, modificaciones en el patrón de las precipitaciones, ¿sí? Alza del nivel del mar con reducciones de la criosfera, que ahora enseguida vamos a ver. Esto es muy importante, que tengan en cuenta el tema de la criosfera, y modificaciones en los patrones de eventos climáticos a eventos climáticos a extremos. Ya lo vamos a ir viendo, pero como son los tifones o
los huracanes o incluso los terremotos, ¿no? Bien, eh, los desprendimientos de los glaciares y bueno, vamos a ir viendo de a poco. Esto, lo que yo les decía, está, ¿qué es la criósfera? Son las masas o estructuras de hielo, porque, claro, el calentamiento global va a ir derritiendo, ¿no? Los hielos, entonces, son las masas o estructuras de hielo y nieve que se encuentran en las más bajas temperaturas del planeta. Y esto mantiene eh, que digamos, justo medio entre el calor y lo hielo. Pero si esto se va derritiendo, la criosfera, que es la parte más fría del planeta, eh, claro, esto produce un calentamiento global, un calentamiento global. Entonces, hay que cuidar ¿m? Que esta criosfera o estos hielos o esta nieve, que son lo que llamamos nieves eternas o hielos eternos, digamos, se mantenga. Aquí la criósfera refleja alrededor del 80% de la radiación solar, la refleja. ¿Mm? ¿Cuál es el problema? Que si no la refleja, se queda en la Tierra y entonces produce calor. Mientras que el suelo sin vegetación, cerca del 18%. ¿Eh? O sea que si no tenemos la criósfera que refleja la luz del sol, ¿sí? El calor del sol se queda mayormente en la tierra, porque la vegetación solamente refleja el 18% y los bosques aproximadamente un 18%. No es despreciable esta, estas cifras de 18 y 18%. Por eso hay que cuidar el tema de la vegetación, hay que cuidar el tema de los bosques, porque el 18% es bastante. O sea que si unimos el cuidado de la criosfera, el cuidado de la vegetación y el cuidado de los bosques, tenemos una digamos, una vuelta de las radiaciones del Sol va muy grande. Por lo que, si el albedo disminuye, aumenta la temperatura de todo el mundo. Si esta irradiación vuelve al Sol, digamos, que sale de la Tierra, si no lo hace, ¿eh? Si no lo hace, se calienta más, aumenta eh, el calor de la Tierra. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para que cuidar los bosques, cuidar para que sobre todo no se derritan los hielos? Es básicamente bajar el dióxido de carbono. En los textos ustedes van a tener mucho más detalles. Yo me quiero centrar en lo más básico y fundamental. Eso básico no quiere decir que no sea importante, lo más importante. Primero, entonces, una de las soluciones es bajar el dióxido de carbono y la más importante, bajar el dióxido de carbono. El objetivo es gestionar la transición hacia una economía baja en carbono y lograr que el aumento de las temperaturas se mantenga por debajo de los 2 grados. Esto lo hablamos en clase, ¿sí? Esto queremos llegar, o la idea es llegar en el 2030 con una temperatura inferior a los 2 grados, porque si no va a ser una catástrofe. Y la idea no solo es estar por debajo de los 2 grados, sino llegar a 1,5.
¿sí? Punto que sería crítico el de 2 grados en el planeta, haciendo todo lo posible para limitar el aumento a 1,5 grados centígrados. Bien, se deben sustituir los combustibles fósiles, para bajar el dióxido de carbono. ¿Qué es lo que hay que hacer? Se deben sustituir los combustibles fósiles, por energías limpias o renovables, como la energía eólica o la energía solar, construir ciudades verdes, producir vehículos eléctricos, etcétera. Ven que ponemos el etcétera porque las posibilidades, incluso en el trabajo que ustedes van a hacer, eh, pongan a trabajar su creatividad y también propongan ejemplos de cosas que se están haciendo ya, pero también si se les ocurre cosas que no llevan tanto costo y que se pueden ir haciendo, también es importante. Hablábamos también del hecho de que hay personas que o que no creen o que eh, no les dan importancia a todo este tema y por eso desanima el trabajo en el cambio climático y en el tema de la reducción del calor de la Tierra, ¿no? O el bajar el dióxido de carbono, que sería lo mismo. Bueno, pero haciendo poquito, ¿no? Un poco. Es mejor que no hacer nada. Para poder hacer conciencia primero, para que la gente se vaya concientizando, explicándolo, ustedes que son profesionales, explicándolo en sus ambientes de trabajo, en sus familias y aplicándolo, ¿no? Explicándolo y aplicándolo en su vida diaria, ¿no? Si están convencidos de que lo que viene, indudablemente, tanto del punto de vista de el trabajo, de la economía y de la cuestión de la salud personal, es el cuidar el medio ambiente. Y el cuidar del medio ambiente significa el cuidar la dignidad del hombre, digo, porque hemos hablado también el tema de cómo es del hambre en el mundo, ¿no? Hay mucha gente y muchos jóvenes, ¿no? Sobre todo que comen de la basura, ¿no? Y eso reduce la vida de las personas, ¿no? Muchos jóvenes que mueren porque de niños ya han comido desde de los lugares insalubres o de la basura, lo que decimos. Bien, vamos para adelante. ¿Qué podemos hacer entonces para frenar el calentamiento global? ¿No? Seguimos sobre lo mismo, ¿no? Buscar soluciones basadas en la naturaleza, por un lado, y en el ámbito empresarial, por el otro, ¿no? Pueden ser eh, en el tema de los viñedos, hacer viñedos orgánicos desde el punto de vista empresarial, digo, ¿no? Y de la naturaleza, cuidando el tema de reciclar la basura, las cosas que sean reciclables, lo otro, tirarlo, y bueno, y ir limpiando los mares, y sobre todo que las empresas vayan haciendo un cambio, que ya vamos a entrar en, en ese tema. Las líneas de actuación para combatir al cambio climático. ¿Cuáles son esas líneas? Que yo les decía al principio, ¿no? Acá hay algunos ejemplos: no cortar los bosques, el tema de la producción eh, petrolífera, bueno, para disminuir el cambio climático. Estas cosas hay que detenerlas. Bien, entonces, para eso hay que mitigar el riesgo.
mitigar el riesgo. De qué riesgo? De lo que venimos hablando, de que el planeta se caliente. Mitigar. Si bien hay personas que digamos, no creen en esto o, o sencillamente no lo quieren hacer, bueno, pero sí un poco se puede mitigar el riesgo. Si no lo podemos eliminar totalmente, sí se puede hacer de a poquito, mitigar el riesgo, ¿no? Siempre ponemos ejemplo de tirar los papeles donde tienen que ser tirados, ¿no? Hemos visto gente que tira sin ningún problema en la calle, bueno, dar el ejemplo. Eso es pequeño. En las empresas se puede mitigar el riesgo, cuesta más, pero hay que ir cambiando, hacer cambios, pero cambios reales, no crear o poner como carátula una empresa green, ¿eh? Eh, y no hacer nada, ¿no? Solamente llamarse así, o hacer un par de cositas, ¿no? Como para que eh, figurar entre empresas green y se podría hacer mucho más, ¿no? Mm. Esto también lo pueden ir plasmando en sus trabajos, ¿eh? Que empresas que sí realmente están trabajando, yo les ponía el ejemplo de las bodegas, hay varias bodegas en Mendoza, incluso en el sur, que están trabajando para hacer de las bodegas orgánicas, ¿no? Bodegas orgánicas. Eh, incluso, increíble, me contaban el año pasado, eh, uno de los chicos que está trabajando en una de las empresas estas orgánicas, y que tenían la dificultad con ¿cómo es? Con las hormigas. Las hormigas se comen las plantas y entonces al comerse las plantas en las hormigas, bueno, las destruyen. Entonces tenían que hacer algo. En vez de matar las hormigas, como las hormigas se acercan a la planta para comer, le pusieron, le corrieron el lugar de comida y empezaban a comer en un costado. Y de ese modo no tocaban a la planta y tampoco mataban a las hormigas. Y eso hasta ahora lo están haciendo. Así que es muy, muy interesante, ¿no? Este tema el, digamos, el tema de las ir mitigando, ¿no? Ir sacando o al menos facilitando el tema de el cambio climático, que vaya desapareciendo este calentamiento global, mitigando el riesgo y adaptarse a las consecuencias, adaptarse a las consecuencias. Esto es importante, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque al mitigar el riesgo va a producir nuevas consecuencias que son buenas, pero son nuevas, ¿no? Entonces, nos tenemos que ir adaptando a ese cambio, a esa mitigación, ¿no? A lo que se va a ir produciendo, nuevos, eh, como es nuevas cosas que van a ir apareciendo dentro de lo que es este cambio o esta mitigación de los riesgos climáticos, nuevos trabajos, nuevos modos de hacer las cosas, como les decía, el tema de las bodegas, hacer que las plantas crezcan naturalmente, sin insecticidas, Bien, es todo un cambio y produce unas nuevas consecuencias. Hay que adaptarse a ellas. Entonces, estas dos cosas es importante. Primero mitigar y después adaptarse. Todo cambio pide estas dos cosas. Entonces, las medidas de mitigación son aquellas acciones que están encaminadas a reducir y limpiar las emisiones de gases de efecto invernadero.
Mientras que las medidas de adaptación se basan en reducir la vulnerabilidad ante los efectos derivados del cambio climático. Fíjense, acá están las dos cosas importantes. Entonces, ¿qué es la mitigación? Las medidas de mitigación son aquellas acciones que están encaminadas a reducir y limitar las emisiones de gases de efecto invernadero. Eso primero, ¿no? Reducir y limitar. Mientras que la adaptación se basa en reducir la vulnerabilidad, o sea, que tanto el cambio climático, pero como las personas se hagan menos vulnerables, ¿eh?, ante los efectos derivados del cambio climático. Que estos cambios climáticos que se están dando, las personas, los animales, las plantas, se hagan más fuertes, se hagan más fuertes. Una cosa es reducir el cambio climático y otra es hacerse más fuerte en mantener estos cambios y en soportar lo que pueda traer este cambio climático. Es decir, que la mitigación se ocupa de las causas del cambio climático, ¿sí? O sea, reducir y limitar el dióxido de carbono y todo lo que produce el calentamiento global, mientras que la adaptación aborda sus impactos, lo que puede impactar en la Tierra y las consecuencias negativas del mismo, del cambio climático, hacerse fuertes. O sea que hay un sacrificio. Ya vamos a buscar la palabra exacta un poquito más adelante. Entonces, importante, mitigación, adaptación, cambio, ¿sí? Y soportar, ¿sí? Bien, seguimos. Fíjense que el cambio climático que produce impactos y vulnerabilidad de los sistemas ecológicos y los sectores socioeconómicos, ¿sí? Entonces, ante esta dificultad hay que dar respuestas. ¿Cuáles son las respuestas? Las que hemos venido dando. Por un lado, la adaptación planificada, planificada, y la mitigación, o sea, cómo vamos primero a soportar de acuerdo a las temperaturas, adaptar las ciudades, adaptar a las personas, el tema de la salud y todo eso es muy importante. Y después, por el otro lado, la mitigación, fuentes y sumideros para reducir lo que es el dióxido de carbono. Para esto se necesita la interferencia humana, tanto para dar solución a todo esto, pero ojo, que podemos convertirnos también en aumentar el cambio climático, en personas que aumentan el problema climático. Entonces, por eso yo les decía al principio, tómenlo como personal, esta materia. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Y para eso tengo que ver qué es lo que está escrito, qué es lo verdadero, qué es por ahí la conveniencia de algunos países o de algunas personas y decidir, ¿esto es real? Sí. Entonces, ¿qué puedo aportar yo del punto de vista de la mitigación y del punto de la adaptación? Tanto del modo personal como empresarial, ¿no?, que es las carreras que ustedes están siguiendo. Mitigar. Vamos al mitigar. Nos vamos a centrar básicamente, esta unidad se tiene que
dar cuenta que son esas dos cosas, mitigar y adaptación. Y dentro de la adaptación hay otro punto más que lo vamos a ir viendo. La mitigación es un término que significa atenuar o suavizar algo negativo. Ese es el término. Atenuar o suavizar algo negativo, como una enfermedad o un dolor. En este caso, ¿cuál es la enfermedad? El problema del cambio climático. En el caso del calentamiento global, la mitigación consiste en ralentizar, perdón, y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera hasta su total erradicación, ¿no? Todo ese calentamiento que se produce, el dióxido que produce por el dióxido de carbono también, y la descompensación del aire, hay que reducirlo, ¿no? Atenuar y suavizar algo negativo. En este caso es eso. Es fácil la definición. Ahora, claro, hay que hacer todo un trabajo, lo hemos súper hablado, digamos, a eso necesita innovación, se necesita desarrollo, se necesita inversión, ¿no? Eh, y sobre todo esto de ir creando posibilidades para disminuir o suavizar esta enfermedad que se produce en el cambio climático. Mejorar la eficiencia y el uso racional de la energía, ¿ven? Es una cuestión que el hombre tiene que hacer. ¿Por qué? Porque es el uso racional de la energía. Hay que mejorar el uso racional de la energía. Y eficiencia. Para eso, para esto hay que planearlo de algún modo. Y entonces para planearlo se necesita el hombre, digamos, construir nuevos modos de desarrollo en las empresas, no desperdiciar el tema del agua, no desperdiciar, no producir tanto dióxido de carbono, hacer mayor uso de las fuentes de energía renovables, ¿no? Hay tantas empresas ahora que están trabajando en esto. ¿Cómo vamos a calentar la casa? ¿Cómo vamos a usar el agua caliente? ¿De qué modo? Pueden ser con energías renovables y fomentar los sumideros de carbono. Lo, ¿Por qué? Porque así el carbono va directamente a los sumideros y no sale de ahí. Y entonces lo que habíamos hablado en clase no sale de los sumideros y al salir de los sumideros se produce el dióxido de carbono. Pero si están los sumideros y se aumentan los sumideros, el carbono queda adentro. Bien. Tratar de, siempre lo pasamos por alto, pero leer todas las indicaciones cuando compramos algún producto, un aire acondicionado o lo que sea, los inverter que hay ahora, ¿no? Este es un caso de un aire acondicionado. Ver todos los detalles para ver si con ese, digamos, equipo que yo compro, puedo reducir. ¿Y de qué modo? ¿Cuáles son las clases de eficiencia de energía? Si lo pongo al mango, digamos, usando una palabra más coloquial, eh, cuánto produzco de energía y cuánto de eh, energía no renovable en esto, ¿no? Incluso vienen los aparatos para ponerlo en modo eco, ¿sí? para, para poder ayudar a esto del cambio climático, ¿no? Tratar de leer el nombre del producto, la clase de eficiencia energética, tienen todo, ¿no? Y ver en qué punto yo puedo usar la energía para que no
perjudique al medio ambiente, ¿no? Bien, seguimos con el mitigar. Energías renovables son aquellas fuentes energéticas basadas en la utilización del sol, el viento, el agua, la biomasa o la biomasa vegetal o animal, entre otras, que se caracterizan por no utilizar combustibles fósiles, como sucede con las energías convencionales, sino recursos capaces de renovarse ilimitadamente, ¿no? Esto es muy importante. ¿Y cuáles son, básicamente, no? Energías renovables son aquellas fuentes energéticas basadas en la utilización. Se utiliza el sol, el viento, el agua, todo natural, la biomasa, o sea, los vegetales, los animales, entre otras, se caracterizan por no utilizar combustibles fósiles. El hombre es inteligente para crear todo esto y de hecho se están creando. Fíjense los ejemplos, ¿no? Energía eólica, energía solar, biomasa, biogás, biocombustible, ¿eh? para, para los autos, energía geotérmica, ¿no? Pequeños aprovechamientos hidroeléctricos como los sumideros de carbono, que lo hemos hablado, el permafrost que yo les hablaba, y que pusimos el ejemplo de Olaf, ¿no? Y bueno, el permafrost es ese hielo que no tiene que derretirse, por dos razones. Primero, para mantener esa radiación del sol, que el sol, el calor del sol no quede en la Tierra, sino que vaya, de un 80%. Y la otra es para que derritiéndose no elimine o no libere, perdón, no libere algunas bacterias. Bien, turberas de humedal donde mantienen el carbono en estos sumideros. Es importante, ¿eh? Acá está esto de mitigar, ¿eh? Producir todo esto, y acá estamos hablando desde el punto de vista empresarial y desde el punto de vista de los gobiernos. Ellos son los que tienen que hacerlo y poner dinero, digamos, inversiones, ideas, también gente que se dedique. Aquí tenemos en Argentina, yo les contaba, una persona que conozco dedicada, que se formó en Alemania, ¿no? Para ver toda esta cuestión del sol, cómo utilizar el sol, el viento, el agua, ¿no? En energías renovables. Y él explica muy perfectamente todo el tema de energía eólica, energía solar y biomasa. Bien. Vamos a la adaptación. La adaptación, en general, adaptación se refiere a las acciones que se deben realizar para prevenir cambios, ¿no? Que pueden producir efectos no deseados. En el caso del calentamiento global, la adaptación se refiere a iniciativas, ¿eh? Y medidas que reduzcan la vulnerabilidad de los sistemas naturales y humanos frente al cambio climático. ¿Ven? Es importante esto. Esto es, acá está el tema de la innovación y el desarrollo. Producir cosas que reduzcan la vulnerabilidad de los sistemas naturales, como son la vegetación, los bosques, ¿no? Acá tenemos en Mendoza toda la cuestión de la piedra, bueno, de las heladas que tanto me han hecho, o los lugares donde ha habido este año, no ha habido lluvias y entonces están secos y ha producido muerte de animales y de plantas y de todo. Bien, ¿cómo hacer para que estos lugares no reduzcan la vulnerabilidad ante este cambio climático? Crear ideas. Para eso se necesita inversión. Para eso se necesita creer en esto.
Bien. Acá hay una serie de, de adaptaciones que ustedes las pueden ir siguiendo, van a tener este PowerPoint y también lo tienen en el texto de clase. Incremento de áreas con sombra en el entorno urbano y periurbano. Fomentar, yo les contaba que vivía en Hong Kong, el tema de fomentar la vegetación en zonas urbanas. Hong Kong es una selva de edificios. Al ser chiquito y hay tantísima gente, Hong Kong es grande como San Rafael, más o menos, y viven ahora más de 8 millones de personas. Entonces, para vivir han puesto edificios hasta construidos en la montaña, ¿no? Y esto no, digamos, no es un chiste, es realmente así, ¿no? Son muy buenos haciendo edificios firmes y todo eso, porque están los tifones que vienen, son vientos fuertes con tormentas eléctricas y la ciudad se mantiene. Pero ¿cuál es la dificultad de esto? Es sacar vegetación. Entonces, es una ciudad muy poluta. El gobierno mandó hacer más plazas, ¿no?, con verdes, crearlos para que la ciudad no, o sea, disminuya toda la polución, ¿no? De hecho, hay un monte mm, donde se ve toda la ciudad y a veces vos subís al monte y no ves nada. Está todo tapado por polución. No son nubes, es la polución. Entonces mandó a hacer una gran cantidad de plazas donde verdes, ¿eh?, para que oxigenar a la ciudad, ¿eh? Adaptación también de nuestros edificios mediante la utilización de proyectos solares que pueden ser de origen vegetal, ¿eh?, hacer fachadas y cubiertas verdes, bueno, un montón de reforestar bosques que actúan como sumidero de carbono y reducen el efecto de isla térmica urbana, ¿no? Proteger la infraestructura mediante soluciones basadas en la naturaleza, reforzar las respuestas a emergencias climáticas y así, y todas las ideas que... En la cuestión privada, también tiene que generar estrategias para reducir sus emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera, ¿no? Tienen que generar estrategias para impulsar, ¿no?, eh, en sus actividad y energías renovables un detrimento de las fósiles. Y fíjense, esto hay, que lo hemos hablado, pero quiero detenerme. Tienen que invertir. Esto es un dato clave, ténganlo en cuenta, ¿eh? A mí me parece central, ¿no? En la I más D más I. Investigación, desarrollo e innovación, ¿sí? Investigación, desarrollo y innovación e innovación. Ahora, claro, ustedes me van a decir, le falta una I. Sí, inversión. ¿Mm? Inversión. O sea, para esto se necesita plata, pero por eso los grandes países tienen que concientizarse, ayudar a concientizarlos para que inviertan, digo, grandes países en el sentido de riquezas, ¿no?, los más ricos, para que produzcan estas tres cosas: investigación, desarrollo, innovación, gente que se dedique pura y exclusivamente al tema de la adaptación y también de lo que hablábamos del tema de la mitigación, ¿no? Acuérdense de esto, IDI, ¿no? Investigación, desarrollo e innovación, que esté plasmado también en sus trabajos, ¿no?, para desarrollar innovaciones
tecnológicas, más sostenibles y menos intensivas en emisiones, ¿no? Tienen que trabajar coordinadamente con la comunidad. Esto es importante porque no se va, si uno no cree, no puede crear comunidades que trabajen por eso, comunidades empresariales, estamos hablando, comunidad internacional para alcanzar los compromisos mundiales en materia de cambio climático. Bien, y esta es la otra palabra que está muy relacionada con el tema de la adaptación y es la resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? Es la capacidad, perdón, de un sistema y sus componentes para prever y absorber los efectos de un suceso peligroso. La capacidad, ¿no? O sea, hay que hacer esfuerzo, hay que hacer un esfuerzo en esto. La capacidad de un sistema y sus componentes, ¿eh? El sistema sería el mundo, los componentes son todos los vegetales, los animales y los hombres, ¿eh? Los seres humanos, componentes para prever y absorber los efectos de un suceso peligroso que es el cambio climático. Entonces, adaptarse a ellos y recuperarse de manera oportuna, claro, cuando se producen todas estas problemas, recuperarse, y ahí hay sacrificio, de modo oportuno y eficaz. Por ejemplo, garantizando la conservación, el restablecimiento o la mejora de sus estructuras y funciones básicas esenciales. Bien, entonces, esto marca, y lo que les he venido diciendo desde el principio, una decisión. Porque no es fácil, porque no es fácil. Sin embargo, es real. Entonces, hay que tener resiliencia. Estamos decididos a mitigar, a adaptarse y a la resiliencia como empresa, personalmente, como familia, como comunidad de personas, como organización, como gobierno. Resiliencia y adaptación, yo decía que están muy unidas, ¿no? Entonces, la capacidad de los sistemas sociales, económicos y ambientales para hacer frente a un evento peligroso. Acá está clarísimo, ¿no? ¿No? Las tendencias y las perturbaciones. Entonces, hay que crear conciencia y que muchas más personas, muchas más empresas trabajen de este modo, con mitigación, con adaptación, con resiliencia para hacer este cambio. De otro modo no se puede. Esto es lo básico. Ahora que surjan ideas, hay que innovar, hay que desarrollarse, hay que inventar cosas para que se puedan crear estas. Estamos terminando los riesgos asociados con el cambio climático, como ser la reducción de emisiones de gases, ¿eh? de efecto invernadero, entre otros. Entonces, ¿por qué tengo que hacer esto? ¿Para qué? Para esto que estamos diciendo. Los riesgos asociados a la transmisión hacia una economía de cero emisiones, ¿no? Esto le ofrece la posibilidad, ¿no? Tanto la resiliencia como la adaptación, de obtener un triple dividendo en términos de las pérdidas evitadas, beneficios económicos y beneficios sociales y medioambientales. O sea, que si nosotros aplicamos esto, no es que vamos a perder económicamente, no, la cosa es adaptarse, mitigarse, producir nuevos modos y fuentes de trabajo para seguir económicamente creciendo. Y a la vez, ¿no? Y principalmente, ayudar a que no se produzca este calentamiento global o este cambio climático negativo. Bien, entonces, acá tienen ejemplo
de adaptación y mitigación. Con esto voy terminando. Tiene un montón de ejemplos particulares. Forestación, preservación de espacios del aire libre, cambio en el uso de suelos, reubicación, protección de la infraestructura, diseño de edificios, mitigación de inundaciones, ¿Mm? Junto, adaptación y mitigación, ¿ah? Infraestructura verde, esto es el fruto de eso, ¿ah? Resiliencia del sistema eléctrico, protección del transporte sostenible, bueno, mitigación, eficiencia energética, energía renovable, transporte sostenible, bueno. Y todo lo que ustedes, los sumideros de carbono, ¿no? Como tanto hemos repetido, y todo lo que ustedes puedan ir pensando, por eso la creatividad, en adelante, usando la tecnología, usando todos los medios que tenemos ahora, desde el punto de vista de la inteligencia artificial o la física o la astronomía o eh, crear ambientes sanos, tanto desde el punto de vista de la salud de la persona, de la dignidad de la persona y también de la casa común, que es el mundo. Bien, terminando con esto, en la última unidad vamos a aplicar todo esto a la cuestión ética. Ética. Empezamos con la responsabilidad social en la primera unidad y ahora vamos a terminar con eso, pero concretamente, cómo aplicar la ética a este cambio climático, a esto, a esta necesidad o a este eh, caminar que viene forjándose de a poco en este mundo y una necesidad, ¿eh? Que tenemos para implementar nuestras empresas, nuestro gobierno o, digamos, instituciones y personalmente para hacer de este mundo un mundo mejor. Bien, entonces terminamos con esta clase y seguiremos en la próxima clase con preguntas y terminando con la unidad número 7 que es sobre la ética en el cambio climático. Bueno, muchísimas gracias, nos veremos. eh, Hasta luego, que anden muy bien, cuídense.